Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Damos gracias a nuestro Señor por la nueva oportunidad que nos da de congregarnos de esta manera virtual. Exaltamos el nombre del Señor porque Él ha sido bueno en medio de nosotros, por su gran misericordia, por su bondad para con nosotros, porque Él reina, porque nuestro Dios gobierna, porque Él es el autor de la creación, porque nuestro Dios vive para siempre. Quiero invitarles para orar en este momento ante el Señor y presentarle nuestro tiempo virtual. Padre, en este día te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres Dios. Nos regocijamos en ti, el autor de la vida. Tú eres nuestro Señor y a ti, Señor, desde diferentes lugares, juntos, como iglesia, Señor, nos proponemos alabarte y bendecirte. Nos proponemos exaltarte, Señor. Damos honor a ti, porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres nuestro Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el honor. Hoy oramos, Señor, para que tu palabra halle cabida en cada corazón. Hoy oramos, Señor, para que de nuestra boca salga alabanza a tu nombre, Señor. Hoy oramos por cada persona que se reúne con nosotros de esta manera. Hoy oramos, Señor, y te damos gracias por cada maestro, por cada persona, Señor, que ministra tu palabra, por cada persona que en este día, Señor, se dispone a ministrar la alabanza en medio nuestro, por cada persona, Señor, que desde su hogar te bendice, Señor. Hoy te alabamos. Hoy te glorificamos, hoy proclamamos tu grandeza y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias porque sabemos que visitarás cada hogar, visitarás cada corazón en este día, Señor, y tu nombre será exaltado y será glorificado en medio nuestro, Señor, y disfrutaremos de tu presencia con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te honramos y te proclamamos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Amén y amén. Quiero leer los primeros versículos del Salmo 66 para que nuestra alabanza sea ministrada a nuestro Señor en esta mañana y podamos reflexionar en la palabra. Dice el Señor: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Cuán glorioso es el Señor en medio nuestro. Cuán grande es la gloria de nuestro Dios. Cuán grande es su nombre. Y al nombre de nuestro Señor alabamos. Al nombre de nuestro Señor bendecimos. Al nombre de nuestro Señor aclamamos en este día. Y proclamamos que las obras de nuestro Dios son asombrosas en medio nuestro. Porque nuestro Dios vive, porque nuestro Dios reina. En esta mañana tributamos alabanza y adoración. Únase al ministerio de alabanza que en esta mañana dirige adoración a nuestro Dios. Buenos días, hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Hoy es un día para alabar al Señor y para exaltar su grandeza, porque Él está aquí con nosotros. Y nosotros vamos a honrarle y adorarle como a Él se lo merece. Porque Él es el Dios que abre los caminos y que abre las puertas en nuestra vida. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré,
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Seguimos adorándote, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. En los malos momentos, Señor, tú siempre nos respondes. Y porque tú sabes que al final todo es para nuestro bien. Visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. He estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el
seguir adorándote, Señor. Y vamos a danzar con el gozo que el Señor nos dio. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, pues el gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Da un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos. Grita que eres santo, pues el gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Gracias, Señor. Después de este tiempo donde hemos podido magnificar el nombre del Señor a través de la alabanza y de la adoración, nos proponemos entonces a escuchar la meditación bíblica. Hoy compartirá con nosotros nuestro pastor Fabio Enrique Calderón. Disponga entonces su corazón para que la palabra de nuestro Dios ministre a su vida. Familia Ebenecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga en este día. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 9 al 16, que dice de la siguiente manera: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo,
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nuestro tema, sacrificios que agradan a Dios. A través de toda esta carta, el escritor a los Hebreos hace énfasis de una manera muy especial de la superioridad del Señor Jesucristo sobre los ángeles, de la superioridad del Señor Jesucristo sobre Moisés, el sacerdocio levítico, los sacrificios y demás asuntos que ha tratado en este libro, de lo cual, haciendo mención de lo que sucedió allí en el Antiguo Testamento y especialmente cuando Dios estableció el tabernáculo y los sacrificios, buscando la forma que eso aplacase la ira de Dios por causa del pecado del pueblo y además para que el pueblo pudiese mantenerse en comunión con el Señor a través del sumo sacerdote y de aquellos que doblegaban su corazón y hacían confesión de sus pecados delante del Señor. Él nos está diciendo a nosotros que aquí esta doctrina de la superioridad de Cristo, al escucharla y al presentarla tan vigorosamente, nos ayudan a que nuestra conducta como seguidores del Señor pueda ser tratada y transformada por el poder de Él. El escritor está diciéndonos que los judaizantes enseñaban que mediante ordenanzas externas podían obtener el favor de Dios y gozar de una comunión íntima con Él. ¿Y a quién lo enseñaban? No solamente a aquellos que todavía no habían recibido al Señor, sino a aquellos que ya habían recibido a Cristo, y esto estaba generando confusión en la vida de muchos hermanos, pues aparte de tener a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador, pensaban, y quizás algunos llegaron a hacerlo, que era necesario hacer algunos sacrificios de acuerdo a la ley para poder mantenerse en comunión y para poder mantener todas las bendiciones de Dios en su vida. Recordemos que la Escritura nos enseña a nosotros que nuestra salvación y la bendición que tenemos, mis queridos, no es por obras, sino por la gracia del Señor. Los creyentes que ya habían roto con aquellos ritos no perdían, sino que ganaban como creyentes sacerdotes. ¿Y por qué ganaban? Porque tenían acceso, así como tú y yo, mi querido hermano, a la presencia de Dios en un tabernáculo mucho mejor. El escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los que servían bajo el orden antiguo, nos está diciendo el escritor a los Hebreos, no tienen derecho a este tabernáculo del cual nosotros nos fortalecemos, es decir, del Señor Jesucristo. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos recordar que
en el Antiguo Testamento, bajo el pacto, bajo la ley que el Señor dio al pueblo de Israel, el sumo sacerdote, cuando ofrecía un becerro por los pecados del pueblo, tomaba, mis queridos hermanos, la sangre de aquel animal y la rociaba sobre el altar del incienso y luego la esparcía sobre el altar del bronce, y el cuerpo de ese sacrificio era sacado fuera del campamento para ser quemado allí. El sacerdote de ese sacrificio por el pecado no podía consumir ninguna parte del animal. De otros que se ofrecían en acción de gracias, que se llevaban a la presencia del sacerdote para que lo sacrificara y escuchara a Dios las peticiones del pueblo cuando llevaban esa ofrenda delante del Señor, ellos podían consumir. Pero del becerro que se presentaba para remisión de pecados, no podían hacerlo. Asimismo, dice el escritor a los Hebreos, Cristo, nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, fue llevado fuera y fue sacrificado. Y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y el que cree en él es limpio por el poder de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y nuestros pecados son borrados plena y totalmente gracias a él. Y a través del velo de su cuerpo, nosotros podemos tener entrada libre, absoluta y plena en una comunión maravillosa con el Señor Jesucristo, con el Padre, a su presencia. Marcos, el capítulo 15, versículo 20, nos dice que después que Pilatos hizo el juicio, que el Señor fue juzgado, fue condenado, fue maltratado, lo llevaron fuera para ser crucificado. Y el escritor a los Hebreos dice entonces, salgamos fuera al lugar del vituperio. Y además va ubicando cada cosa en su lugar. El pacto levítico ha perdido su vigencia con la venida del Señor Jesucristo. En Jesucristo se inicia un nuevo sacerdocio. Jesús viene de la tribu de Judá. Y al recordar esto nosotros debemos sentir gozo, alegría, satisfacción. Hermanos míos, no estamos sujetos a ritos, no estamos sujetos a normas de los hombres para hacer cosas que agraden a Dios. Estamos sujetos al Dios mismo que nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Estamos llamados a permanecer en Él, porque si permanecemos en Él, cosas grandes y maravillosas Dios hará con cada uno de nosotros. Él nos ha prometido a cada uno de nosotros una vida y una vida en abundancia. No tenemos que hacer cosas para que nosotros sintamos que somos aceptos delante de la presencia del Señor. El sacrificio de Jesús fue suficiente. El sacrificio del Todopoderoso es lo único que el hombre necesita mirar y entender para tener la paz, el gozo, la salvación, la vida eterna y una vida que solamente es nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que todavía estaban permaneciendo bajo la ley, aquellos cuyo corazón no había sido transformado, veían a los hermanos que llegaban al lugar de alabanza, de adoración de aquella época, veían a aquellos que se acercaban a las sinagogas, pero que ya eran transformados por el poder de Jesucristo. Sabían que había una nueva vida en ellos, había renovación espiritual en medio del pueblo, que aquel pueblo que estuvo en tinieblas por tanto tiempo vio gran luz. Ellos no podían entenderlo, su entendimiento estaba velado.
y necesitaban que el Espíritu Santo hiciese una obra en su vida y el Espíritu Santo corriese el velo de su entendimiento y ellos pudiesen ver la gloria de Jesús, la presencia del Señor y tener esa nueva vida que otros ya habían adquirido. Y como no lo entendían, entonces se acercaban y les decían: está bien que ustedes puedan tener lo que tienen, pero para lo que ustedes están haciendo, recuerden que la ley de Moisés nos está hablando. La ley de Moisés dice, la ley de Moisés, los ritos, el llevar al templo, el hacer esto, el hacer lo otro. Mi hermano, no se trata de tanto hacer. Ustedes deben participar de esos sacrificios. Y el escritor les está diciendo: iglesia, tenemos una ciudad que no es terrenal. Tenemos una ciudad que no es hecha por manos de hombre. Esa ciudad es una ciudad celestial a la que nosotros, mis queridos hermanos, llegaremos, porque esta ciudad a la que el Señor nos ha prometido que nos va a llevar a vivir es una ciudad permanente, y esa es la que vamos a buscar nosotros, la que está allí. Aquí no tenemos esa ciudadanía. Tu ciudadanía, mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces los versículos 15 y 16, mis queridos hermanos, adquieren una fuerza poderosa para nuestras vidas, porque aquí nos está llevando a que nosotros comprendamos la bendición tan grande que es tener al Señor en nuestro corazón. ¿Te has puesto a pensar en algún momento que somos la morada del Dios viviente? Que si en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, había un tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios, ahora por la fe y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo nos hemos convertido, después de que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en la morada del Dios Altísimo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces el escritor dice: estos sacrificios que hacen los del tabernáculo, los que están allá todavía en la ley, no son nada comparable con el sacrificio de Cristo. Pero a la vez dice: si nosotros debemos hacer algún sacrificio, entonces escuchen lo que les voy a decir: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, quiero que miremos tres aspectos muy importantes en este día de esos sacrificios que agradan a Dios. El primero es el sacrificio de alabanza. John MacArthur Jr. dijo lo siguiente: mucho de lo que hoy transpira en la iglesia bajo el nombre de adoración y alabanza es inaceptable para Dios. La adoración es interna, externa y celestial, y toca cada área del cristiano en hacer bien, compartir con otros y alabar a Dios. Dios ha diseñado la adoración para que sea honor y adoración dirigida a Él mismo. Y quiero que miremos estos aspectos tan importantes, porque nosotros hemos confundido que el simple hecho de entonar una alabanza ya es la alabanza en sí. Y el solo hecho de adorar o cantar un rato al Señor en la congregación, o quizás en un tiempo devocional, ya es suficiente a lo que Dios nos está diciendo. El escritor le está diciendo a los hermanos, y utiliza en estos dos versículos 15 y 16 en dos formas y de dos formas diferentes la palabra
sacrificio y las une sabiendo que son inseparables en los actos que en sí mismo está diciendo que debemos realizar. Alabar, hermanos míos, es como el salmista lo dijo en el Salmo 45:1, rebosa mi corazón palabra, rebosa mi corazón. ¿Y qué es rebosar? Es servir, es derramarse, es además estar en ebullición ardiente desde lo más profundo de nuestro ser. No sé cuántos de nosotros cada día nos levantamos con un cántico en nuestro corazón de alabanza, de exaltación. ¿Cuántos de nuestros corazones están realmente rebosando en la presencia del Señor y esa alabanza se convierte en un sacrificio continuo cuyo olor fragante llega ante la presencia del Señor? Porque muchos de nosotros nos levantamos profiriendo palabras negativas. Muchos corazones se levantan en vez de pronunciar y cantar y adorar desde lo más profundo, que no lo pueden hacer porque son corazones que están contaminados. Algunos corazones se han adormecido, se han secado, se han dejado llevar por las circunstancias difíciles y no hay alabanza hacia el Señor. Nos parece mejor buscar soluciones humanas, nos parece mejor buscar otros caminos y Dios nos está llamando para que le alabemos. Y asimismo, es bueno, es importante anotar que la alabanza y adoración llenan el trono de Dios de una manera especial y aparte de llenar el trono de Dios, amado hermano, abre puertas y derriba fortalezas del enemigo. Porque si alabar es tener el corazón rebosante, la adoración es honor y es alabanza dirigida a Dios. Estamos tan cargados a veces con nuestras situaciones, con las malas noticias, con las circunstancias difíciles que vivimos, que se nos ha olvidado que el Señor nos está llamando para adorarle. Dios quiere que tu corazón y mi corazón, hermano, esté encendido, así como en el Antiguo Testamento, así como en el tabernáculo, así como los judaizantes querían llevar a los hermanos una vez más a hacer aquellos ritos de la ley, porque consideraban que con eso el altar hacia el Señor se podía mantener encendido. Ahora el Espíritu de Dios, porque mira lo que nos dice el versículo 15, para que nosotros ofrezcamos alabanzas al Padre por medio de Él. El Espíritu está en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, nos está motivando constantemente para que nuestra vida esté rendida hacia el Señor, esté rendida a sus pies. Estemos nosotros, mis queridos hermanos, en un fluir grande, santo, maravilloso, poderoso, mis queridos, que tú y yo podamos estar en una dimensión espiritual de entrega, de rendición total en adoración y en alabanza hacia el Señor. Hay tantas cosas que pueden ocurrir cuando tu corazón y mi corazón están ofreciendo sacrificio de alabanza, de adoración hacia el Señor. No sé quién está sentado en el centro de tu corazón, porque podemos ser salvos, pero podemos tener a otras cosas, a otras personas, ocupando el lugar que solamente le corresponde y que anhela que sea así al Señor Jesucristo. El libro de Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 21, nos habla a nosotros diciéndonos que sea el Señor, especialmente al pueblo de Israel, cuando ya Moisés sabe que el tiempo de su partida es cercano. Y está organizando una nueva generación que va a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Él ha hecho un recuento de todo lo que Dios hizo con sus vidas, con la de él, con la de aquella generación rebelde que quedó en el desierto. Y tiene que preparar
los últimos detalles antes de partir y dejar al pueblo en manos de Josué. Y Deuteronomio, la recopilación de una serie de sermones, de una serie de circunstancias que se dieron allí. Y él lo reúne en el capítulo 10, el verso 21, Moisés dice, que sea él el objeto de tu alabanza. ¿Es Dios el objeto de tu alabanza, hermanos? Es decir, está nuestra alabanza siempre, está allí centrado nuestro entendimiento por todo lo que vivimos. Estamos alabando, dando gracias a Dios. Estamos cuando estamos necesitados, cuando estamos solos, cuando estamos en nuestro vehículo, cuando nosotros estamos en nuestra congregación. Nuestra mente y corazón se ha preparado previamente para ir y ofrecer culto al Señor porque Él es el objeto de nuestra alabanza. Cuando Dios es el objeto de nuestra alabanza, hermano, nuestra mente está ocupada en el Señor y está ocupada en las perfecciones del carácter del Señor. Le alabamos por su santidad, le alabamos porque Él es bueno, le alabamos porque a través de cada lucha, de cada prueba, de cada situación difícil, vemos su mano invisible haciendo cosas en favor de nuestra vida. Porque a veces en medio del dolor se nos olvida a nosotros darle gracias a Dios, alabarle por lo que Él está haciendo. Recuerda, el Señor siempre está moldeando tu vida y mi vida como cristianos que somos. Él no toma descanso. El Señor está a las 24 horas de tu vida y de mi vida haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros. Cuando Él dice no te dejaré ni te desampararé, no solamente está hablando de circunstancias, está hablando de una permanencia para ayudarnos a seguir adelante, para ayudarnos a avanzar, a crecer, a formar, a quitar. Para que cada día tú y yo aprendamos a depender más de Él, pero que no lo hagamos obligados, sino con un corazón que está agradecido por el hecho de conocerle. Alguien me preguntaba ayer, cuando el Señor venga y tú lo veas cara a cara, ¿qué crees tú que es lo primero que le vas a decir? Lo primero que yo voy a hacer es agradecerle por la salvación tan grande que he recibido, porque mi alma está en sus manos, porque me libró de la condenación eterna, porque soy salvo, porque me cuidó todo el tiempo, aún desde antes de haber sido engendrado. Y cuando mi embrión estaba en el vientre de mi madre, allí estuvo el Señor cuidándome. Y a través de todo un proceso pude llegar a conocerle, y al conocerle desde mi juventud, pude consagrar mi vida a Él con defectos, con todas las debilidades y flaquezas que hay como ser humano, pero que me guardó hasta el día que me encontré con Él cara a cara. Y ese es motivo de alabanza y gratitud. Todo lo que aquí vivamos, todos los sufrimientos y las cosas deben estar enfocadas en una acción de gracias permanente hacia el Señor. Esa acción de gracias por todos los regalos, por toda su gracia, sus dones que hemos recibido, mis queridos hermanos. Nosotros le alabamos y Él nos ayuda y nos bendice, produce gozo en nuestro corazón cuando tú y yo nos centramos en Él, y nuestra vida es una vida de sacrificio, de alabanza y adoración a nuestro Dios. Su presencia, su voz, su compañía, su manifestación cada día es mayor en favor de cada uno de nosotros. Hermanos, es una entrega de todo lo que tú y yo somos, nuestras actitudes, nuestras posesiones, hasta convertirse en nosotros en un estilo de vida. Un cristiano carnal no puede entender eso. Un cristiano carnal dice, bueno, tenemos al Señor, pero no hay necesidad de dedicar tanto tiempo a la alabanza, a la adoración, también hay que hacer otras cosas. Cuando el corazón está dividido, le es difícil presentar sacrificio de alabanza y adoración a Dios.
No hay algo más hermoso en esta tierra tan convulsionada, en esta tierra donde la gente siente las opresiones de las tinieblas, los dardos de fuego del maligno, las acechanzas del diablo contra nuestras vidas, que tener nosotros el privilegio de arrodillarnos y cantar y hablar y adorar a Dios, y que cada una de nuestras acciones sean acciones que están dando a conocer al Dios vivo y lleno de poder, a Jesucristo de Nazaret. Y cuando nuestra vida está en una rendición plena y absoluta, cuando realmente Jesús no solamente es el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas, nosotros, queridos hermanos, entramos a vivir en una dimensión diferente y traemos bendición no solo a nuestra vida, sino a nuestras familias y a aquellas personas con las que nos relacionamos. El apóstol o el escritor nos dice que ese es el fruto de labios que confiesan su nombre. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay algo por lo cual se debe distinguir un hombre y una mujer que aman al Señor, que dicen seguir a Jesucristo, es por ese fruto de labios. Porque el fruto de labios está diciendo en qué condición está el corazón. Gente llena de amargura, su corazón enfermo. Hay que llevarlo al Señor para que el Señor haga ese trabajo maravilloso de sanar, de limpiar, de cuidar, de llenar, de llevarnos a una vida donde podamos perdonar, donde podamos entrarse así como Dios quiere, con nuestro corazón y nuestra conciencia limpia, tranquila, delante de su presencia. Fruto de labios. Ese fruto de labios es el resultado, mi amado hermano, de ese sacrificio de alabanza, y está confesando el nombre del Señor. El salmista en el Salmo 107, versículos 21, 22 y 23, nos dice a nosotros de la siguiente manera: ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Y el 21 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Confiesen, digan, alabemos la misericordia del Señor. Si no hubiera sido por su misericordia, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Mucha gente quiere pagar votos al Señor equivocadamente. Mucha gente, mis queridos hermanos, quieren pagar al Señor sacrificios flagelándose, llevando cosas a imágenes. Y el Señor lo que le está pidiendo al humano, al ser humano, es que se entregue a Él y que venga a sus pies, que conozca su manifestación poderosa. Y a la iglesia le está diciendo: confiesen, hablen de las maravillas, que los hijos de los hombres sepan que hay un Cristo que cambia el corazón, que hay un Cristo que hace cosas nuevas, que hay un Cristo que restaura hogares, que hay un Cristo preocupado por los jóvenes que no le conocen, que algunos están cautivos en el mundo de las drogas, en el mundo de la homosexualidad, que están cautivos en el lesbianismo, que están cautivos en el licor, que están cautivos en filosofías huecas y sutilezas, algunos que piensan aún en dañar su propia vida. Hoy el Señor les está diciendo y nos está exhortando como iglesia: publiquemos sus maravillas, publiquemos su nombre, que haya fruto de nuestros labios. Para que haya fruto de nuestros labios, tiene que haber un hombre y una mujer que conocen a Jesucristo, una iglesia que conozca a Jesucristo, cuyo corazón hierva
hierva del fuego del Espíritu Santo, así como aquellos hombres que iban en el camino de Emaús y el Señor aparece después de su resurrección, y cuando el Señor aparece empieza a hablarles. Ellos no habían conocido que era el Señor y empezó a hablarles y les decía, llegaron al lugar donde ellos habitaban, Jesús se sienta allí con ellos, y cuando se sienta y parten el pan, Él desaparece, y al final aquellos hombres decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba con nosotros? Si tu corazón ha dejado de experimentar el gozo, si la fuente de la alegría y el gozo espiritual se ha secado en ti, es tiempo de volver a la alabanza y a la adoración, entendiendo que es tiempo de arrepentir y confesar delante del Señor lo que hay en nuestras vidas y empezar una vida y retomar una vida, iglesia, en el fuego del Espíritu de Dios. Hemos cantado la alabanza a Dios cambia las cosas. Cuando tú estás frente a situaciones difíciles, no te asustes, no te inquietes, no te acobardes, no te intimides. Alaba a Dios. Alábalo. Cuando tú alabas a Dios, cuando tienes el privilegio de hablar aún en otras lenguas y empiezas a alabar y adorar a Dios, te edificas a ti mismo y empiezas a experimentar también cómo Dios ministra tu vida y cómo muchas cosas Dios las va poniendo en tu orden. Los pensamientos por causa de las tinieblas perturban. El enemigo va a tratar de oprimir y de mantenernos a nosotros allí en un estado de impotencia. A otros no los va a dejar que pasen tiempo de oración si usted le da lugar a que Él controle, a que Él neutralice tu vida de oración a través de muchos mecanismos que Él utiliza, estrategias. Hermano mío, entonces usted se va a ir secando, pero hoy el Señor te invita a que tomes esta arma maravillosa que es la alabanza, y cuando tú tomas esa arma maravillosa que es la alabanza y empiezas a accionarlo en tu vida, mira, Dios empieza a sacar y a obrar poderosamente desde lo más profundo de nuestro ser. No es lo mismo un corazón que alaba y que adora a Dios que un corazón que no dedica tiempo a la alabanza y a la adoración. Hay una gran diferencia. Saúl era un hombre que Dios había escogido, primer rey de Israel. Tú miras la vida de Saúl, y en la vida de Saúl no hay mucha alabanza, no hay adoración. No era un hombre preocupado por el arca del Señor. Saúl era arrogante. Su corazón necesitaba ser ministrado por el Señor. Saúl era un hombre que le interesaban más otras cosas. El poder era su centro de adoración. Cuando él vio que David podía llegar a ser el rey, cuando el pueblo exaltó más al rey David que a él después de la derrota de Goliat, su corazón se llenó de amargura, de celos, y trató de acabar con este hombre a quien Dios ya había puesto su mirada en él y le había elegido como el sucesor de este rey que no tenía en su corazón ningún sentido de alabanza, de humildad, sino que él se llenaba de soberbia y desobediencia. Y hubo un momento en que el Espíritu de Dios se apartó, y dice la Escritura que Dios lo desechó. Y el espíritu de locura se apoderaba de él. Un hombre escogido por Dios y asustado frente a un gigante. Hasta que llega este muchacho, David, un hombre acostumbrado a la alabanza y a la adoración. Un hombre que su vida era una vida de alabanza y de adoración, hermanos. ¿Entendemos?
Él no tenía momenticos para cantarle al Señor. Él en cada circunstancia de su vida alababa, adoraba, lloraba delante del Señor. Dios estaba con él. Y cuando decimos que Dios estaba con él, se veía la forma como Dios lo respaldaba, lo sacaba adelante en medio del campo de batalla. Allí la mano del Señor estaba a favor de David. Y cuando él llega al campamento, enviado por su padre Isaí para darse cuenta de sus hermanos que pertenecían al ejército de Israel, lo más triste es que llega y encuentra al mismo rey temblando, asustado frente a un enemigo, y él se ofrece para ir al campo de batalla. Los hombres y las mujeres que adoran, que alaban a Dios, están al frente en el campo de batalla, derribando gigantes, haciendo frente a las fuerzas del mal. Y sabemos que David derrotó a Goliat. Y llegaban momentos en que en la vida de Saúl un espíritu de locura venía sobre él. ¿Sabe qué lo podía calmar? La forma como David, traían a David y David empezaba a alabar a Dios. Esto calmaba ese espíritu de locura en la vida de Saúl. Llegó el momento de la muerte de Saúl, de los hijos de Saúl, y David fue puesto en un lugar de preeminencia. Dios dijo de David que era conforme a su corazón. Los hombres y las mujeres que alaban y adoran a Dios son hombres y mujeres que viven bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. No hay otro deleite. El deleite de los hombres y las mujeres que alaban a Dios no es las cosas que el mundo ofrece, no es el chisme, no es la mentira, no es el estar formando problemas en las congregaciones, no es el estar, mis queridos hermanos, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Los hombres y las mujeres que alaban, que glorifican a Dios, que ofrecen sacrificio de alabanza y adoración al Señor, mis queridos, son hombres y mujeres cuyo alabanza y testimonio y vida procuran siempre que la gloria de Dios se manifieste, y que al manifestarse la gloria de Dios, el nombre del Señor siga siendo exaltado. Esa rendición de alabanza y adoración en nuestra vida debe ser de manera incesante. Así como el altar del tabernáculo tendría que estar prendido todo el tiempo, porque eso era lo que se requería. Así el corazón de un adorador, de un hombre y una mujer que alaban a Dios, está encendido continuamente. En segundo lugar, entonces el escritor a los Hebreos nos dice que hay otro sacrificio que también son aceptos delante del Señor, y dice: hacer bien y la ayuda mutua. De estos no se olviden, porque si se olvidan es como si no estuviésemos viviendo una vida de alabanza y de adoración. Indudablemente un corazón que ha sido ministrado por el Espíritu Santo, un corazón de una persona que alaba y adora, no es un corazón endurecido, es un corazón, mis queridos hermanos, que es sensible a la necesidad de los demás. Son actos legítimos de adoración. Hacer bien es un pensamiento que debe estar en nosotros cuando nos levantamos, cuando estamos en un lugar, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Siempre debemos pensar que somos instrumentos de Dios para bendecir a otros. Cuando tú, hermano y hermana, cuando tú te levantas, cuando tú sales, cuando vas al mismo templo, quiero decirte, nuestro pensamiento es no qué voy a recibir, no qué bien me van a dar, sino qué bien puedo hacer a otras personas. Hay tanta, pero tanta necesidad. Hay tantas cosas en las cuales tú y yo podemos ser útiles. Debemos ser instrumentos de bendición para hacer el bien. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículo 14, lleva a los romanos a pensar que el bien
no solamente es hacérselo a las personas que tenemos a nuestro lado, no solamente es hacérselo a aquellas personas que nos caen bien. Aquí Pablo nos está diciendo que el bien debemos hacérselo aún a los que nos persiguen. Bendecid a los que os persiguen. No sé si tú estás viviendo una persecución de alguna manera, quizás en tu hogar por aquellos que no conocen a Cristo, o en otro lugar del trabajo donde tú estés ubicado o ubicada. Pero una de las cosas que el Señor nos está diciendo es que no debemos pagar nunca mal por mal. Al contrario, nosotros debemos siempre pagar y hacer cuando somos maltratados, cuando nos hacen un mal, pagarlo siempre con un bien. Pablo, en este capítulo, versículo 14, nos deja esta verdad. Y es una verdad que nos toca, que nos llega. Porque muchos de nosotros en nuestra naturaleza, cuando nos hacen un mal, si no maldecimos, por lo menos no queremos bendecir. Pero el llamado del Señor es bendecir. ¿Sabes por qué? Cuando tú bendices a los que te persiguen, el Señor también está tratando con ellos. Y a veces decimos, pero ¿por qué yo? Bueno, porque Dios te ama, porque tú y yo estamos aquí en la tierra para marcar la diferencia. Y como estamos en la tierra para marcar la diferencia, el llamado del Señor es, te persiguen, no persigas, bendice. Hablan mal de ti, no hables mal de la otra persona, bendícela. Te buscan para decir algo de alguien y quieren encontrar en ti un apoyo, no te prestes, bendice a esa persona. En el trabajo, ¿has sufrido algún tipo de persecución? ¿La estás viviendo? Dale gracias a Dios. Cuando tú tienes una persona a la cual debes rendirle cuentas y quizás hay algunas cosas que para ti son injustas, no pelees, agradece y bendice a esa persona. Bendiga. Hermano, Dios sabe tener cuidado tuyo y mío. Y si Dios lo ha permitido así es porque Él tiene un gran propósito con tu vida. Pero aún Él tiene un propósito con la persona que se ha levantado contra nosotros. Con la persona que se levante contra ti. Quiero decirte, pon al Señor al frente tuyo y Él irá delante de ti como poderoso gigante. Y los que te persiguen tropezarán. Dios cuida y sustenta su iglesia. Tú eres la iglesia. Tú que estás viviendo momentos en los cuales quizás un hijo no te comprende, tu esposo no te comprende, te dicen cosas, sufres persecuciones, sufres de una forma o de otra, bendice, no maldiga, bendice. Pero también el apóstol en el versículo 21 de ese mismo capítulo 12 del libro de Romanos nos dice que venzamos con el bien el mal. No es solamente bendecir, es hacer bien las cosas cuando vemos el mal. Si alguien hace un mal, si tú ves algo que está aconteciendo que no está bien, haz tú siempre lo bueno. Haz el bien, porque a su tiempo tú y yo vamos a ver la bendición. No te dejes vencer por aquellas cosas malas que llegan a tu vida, por aquellas cosas que son nocivas. Hay personas que algunos las definen como muy tóxicas, es decir, todo lo que hacen es para enfermar, para criticar, para que tu alma se sienta fastidiada, molesta. No te dejes vencer de lo malo. Hay insinuaciones, propuestas, tentaciones. No cedas, mantente firme en el Señor Jesucristo, porque el corazón de un adorador no se deja vencer por el mal. Siempre está venciendo con el bien el mal. Y el apóstol escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9, y nos dice algo que es fundamental, y es: no debemos cansarnos de hacer el bien. Quizás en algunos momentos de tu vida, de mi vida, hemos hecho tantas cosas para bendecir a otros, para ayudar a otros. En tu casa, en todos los lugares, tú estás
esforzándote y llega momentos en que uno no ve fruto. La siembra parece que ha sido en vano. Entonces tendemos a cansarnos, a decir ya no más, está bien así. Es que he sufrido tanto, es que he pasado momentos tan difíciles, es que nadie ve lo que hago, es que nadie reconoce mi labor. Pues entrega al Señor tu causa, hermano. Él te exaltará cuando fuere el tiempo, y como Él te va a exaltar cuando fuere el tiempo, esté tranquilo tu corazón en Él, repósate en Él, tranquilízate y no dejes que el cansancio te vaya a vencer ni te canse de hacer el bien. Llegará el día en que Dios va a obrar y vas a ver con tus ojos la bendición que el Señor ha preparado, porque recuerda que nuestro Dios es un Dios de procesos. Tremendo. Y finalmente, en tercer lugar, el escritor a los Hebreos tiene esta frase: de tales sacrificios se agrada Dios. La iglesia debe tener en su corazón el deseo de agradar siempre a Dios. Preguntémonos si de todo lo que hemos hablado y aún de otras cosas que hay que seguir aprendiendo del Señor y de todo lo que hacemos, nuestro corazón está siempre presto para agradar a Dios. Mi manera de hablar, los frutos de mis labios agradan a Dios. La forma como yo puedo ayudar a otra persona agrada a Dios. Mi servicio al mismo Señor lo hago para agradar a Dios o para agradarme a mí mismo. Las cosas que hago en mi hogar, las cosas que yo realizo a diario, lo hago para agradar a Dios. Se siente el Señor, está el Señor agradado con lo que nosotros hacemos, amados. Miremos cómo en pasajes paralelos a esta verdad, el apóstol Pablo y el mismo escritor a los Hebreos lo dicen. Pablo, escribiendo a los romanos en ese mismo capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que debemos presentar a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y escúchalo bien, para agradar a Dios. Porque entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estoy en el altar como ese sacrificio que agrada a Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, iban en el camino y el muchacho le pregunta al padre: ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y llegan allí y él le dice: Dios se proveerá. Cuando Abraham toma a su hijo, lo pone en el altar, levanta su mano, muchos piensan que Dios estaba probando, y es verdad, probó la fe de Abraham, pero Dios lo que quería no era Isaac, Dios quería el corazón de Abraham, y le dijo: ya sé que tú no me vas a negar nada de lo que te pida, pero no porque Dios no conociera el corazón de Abraham. Dios conoce el corazón de todos nosotros, y por eso el Señor, como conoce nuestro corazón, nos prueba y nos pasa por momentos que nosotros no quisiéramos vivir, hermanos, para que nosotros también presentemos el corazón a Dios como un sacrificio vivo en el cual Él va a seguir trabajando, pero sobre todo que al hacerlo nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios, que es agradable para nosotros, pero agradar también al Señor con nuestro accionar, con lo que estamos haciendo para Él. A veces agradamos más a los hombres que a Dios. A veces queremos agradar más, sabiendo que no estamos haciendo el bien, a un jefe, aún al mismo pastor, aún a los mismos amigos, a las mismas personas. Mi hermano, aquí la cosa no es de querer agradar a los hombres. Debemos agradar primero a Dios más que a los hombres. Y estos sacrificios de los cuales se agrada a Dios, no solamente de la alabanza, no solamente del hacer bien y de la ayuda mutua, como lo está diciendo la Escritura, hermanos,
nosotros debemos entender, de acuerdo a lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 27 y 29, que hemos recibido un reino inconmovible. Es decir, Dios nos ha dado y nos ha ubicado en un lugar que no se va a mover. Pase el cielo y la tierra, su palabra no va a pasar. Tú y yo no le pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino del Señor Jesucristo. Esto no se va a mover, esto no se va a terminar. Desde el momento en que tú y yo nacimos de nuevo, pertenecemos a este reino, y al pertenecer a este reino, mis queridos hermanos, va a ser algo eterno. La eternidad la estamos viviendo desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo. Entonces el escritor a los Hebreos nos está diciendo en el versículo 27 que las cosas que han sido removidas, las movibles, esas cosas quedan atrás. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles, como el Señor y su reino. Y nosotros que hemos recibido ese reino debemos tener gratitud. ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Expresas esa gratitud a Dios por lo que ha hecho contigo? Estamos sirviendo a Dios, agradándole con temor y temblor, con temor y reverencia. Y quiero detenerme un momento más aquí para decir lo siguiente, hermanos. En ese reino inconmovible no es que Dios, yo le voy a hacer a Él un favor, es que Él me ha enviado, me ha traído, me ha llamado a su reino. Me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Mi corazón se siente profundamente agradecido. Tu corazón está profundamente agradecido. Nosotros no debemos recibir ni servir al Señor por aquellas cosas que traigan una gratificación temporal. Nosotros debemos servir con gratitud y amarle con gratitud y sentir que lo que hagamos para Él, mis queridos hermanos, es porque hemos recibido una salvación muy grande y vamos a servir al Señor agradándole. Señor, yo quiero que si canto tú te agrades de mí porque lo hago de corazón. Yo quiero que si sirvo, llevo una canasta para bendecir a una persona necesitada, que sea para agradarte a ti, no para ser reconocido por los demás. Que si yo, mi hermano y hermana, tú y yo vamos a hacer algo para el Señor, que le agrademos, pero que haya temor, respeto, reverencia, hermano mío, a Él, porque Él lo merece. Sacrificios que agradan a Dios. Concluimos diciendo que la iglesia le pertenece al Señor, tú y yo, que estamos llamados a vivir plena y absolutamente para el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se humilló y se entregó a sí mismo por mí. Y también quiero decir que es hora que a través de la alabanza, de la adoración al Dios del cielo, de ese sacrificio de alabanza, de ese sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua, tú y yo podamos vivir una vida donde el Señor se manifieste poderosamente, donde el fuego del Señor, de su presencia grata y poderosa, se siga manifestando. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y me ayude, y que Dios siga prosperándonos día a día y momento a momento. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en este día.
Hay sacrificios que la palabra nos dice que son sacrificios que te agradan a ti. Y que son esos sacrificios donde nosotros realmente salimos más beneficiados. Porque alabarte a ti, adorarte a ti, servir a los demás, es un gran privilegio. Salimos, Señor, bendecidos cuando rendimos nuestra alma a ti. Cuando permitimos que a través de cada circunstancia, de cada momento de nuestra vida, tú te manifiestes. Cuando tú te manifiestas, Señor, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Nos alegramos y nos gozamos en ti. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Señor, oro también por aquellas personas que no te conocen y te pido para que esas personas hoy vengan a los pies tuyos, que te reciban como el Señor y el Salvador de sus almas. Si usted, amigo que me escucha, quiere recibir a Jesús, sencillamente dígale: hoy, Señor, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que vengas a mi vida, me cambies y que el día que yo me presente delante de ti, ese día mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En Cristo Jesús oramos dándote gracias. Amén. Si tomaste este tiempo para escuchar la palabra, hiciste la decisión de fe de recibir a Cristo en tu corazón, te voy a invitar para que llames al número que aparece en pantalla. Te atenderemos y será un gusto poder ministrarte, servirte y ayudarte en lo que Dios empezó a hacer contigo en este día. Dios les bendiga, iglesia, que el Señor siga prosperándonos y ayudándonos. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra en este día, por la manera como Él habla a cada corazón, por la forma como Él ministra a través de su palabra. Queremos invitarles para que los sábados, a partir de las 8 de la mañana, nos acompañen en la reflexión meditando en la palabra. Igualmente en las píldoras del día que enviamos los días martes y los días jueves. Y nuevamente la reunión virtual el próximo domingo a las 9 de la mañana, si el Señor nos lo permite. Que Dios les bendiga y que este sea un tiempo de bendición para su vida, para los suyos, y que cada uno de ustedes pueda contener la presencia de nuestro Señor. Gracias por acompañarnos.